No dijo yo soy Dios, puedo mandar a alguien, yo soy el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, puedo mandar a alguien, puedo... Que, bueno, no, vino Él mismo y dio testimonio. Hizo cosas semejantes como agacharse y lavarle los pies a sus discípulos. O sea, dejó ejemplos en los cuales nosotros ni de acá a media vida lo haríamos. Y no quiero encerrar a todos, porque hay gente que sí, que tiene esa disposición de servicio, de amar al que tiene al lado, sin incondicional, sin importar, sabiendo que lo único que va a recibir cuando se dé vuelta va a ser una patada. Pero no importa, porque Jesús murió por vos y por mí, y aún así nosotros le seguimos negando en cierta forma. Cuando no hacemos lo que muchas veces decimos con nuestra boca, eso es negar. No, ¿cómo vas a decir eso, Seba? Sí, es negar. ¿Es negar? Sí, claro que sí. Y la Biblia también habla del amor cuando nosotros, en vez de querer ser tan mayores, nos disponemos a ser menores un poco, ser menos de lo que pensamos que somos. No sé si me explico bien, porque que estaban en una disputa, y en el reino de los cielos quién va a ser el mayor, y no sé qué, y no sé cuánto, y creo que Jesús ahí se enojó y dijo, bueno, el que quiera ser el mayor tiene que servir, tiene que ser menor primero. Y creo que eso involucra también en parte el amor hacia otras personas, porque nunca vas a querer ser más, sino siempre vas a estar, y la Biblia habla que el que se humilla, el que se encarga de poner en exaltación a una persona, es el mismo Señor, sin pasar por arriba a nadie. Amén. Hubo una situación, luego tenemos poco tiempo, entonces yo tengo unos pasajes, pero no lo voy a... Ustedes conocen igual lo que voy a nombrar. Hubo una situación en donde había muchas personas siguiendo al Señor y los discípulos vieron que se hacía tarde y se acercan al Señor diciéndole, Señor, decirle que se vaya porque ya es tarde, y que se compre comida por ahí y después vemos. Y Jesús le dijo, no se van a ir. ¿Por qué? Porque eran personas que se encontraban desamparadas, que se encontraban... Por eso era tarde y seguían atrás de Jesús. Pero sus discípulos no entendían lo que Jesús hacía. Y les dijo que lo que tenían que hacer era hacer ellos mismos. Generar una situación en donde los involucrara a ellos a que en realidad tuvieran compasión, como la tuvo Jesús en ese momento con estas personas. Porque los discípulos, y sí, andaban con Jesús, pero ¿qué tiene que ver? ¿Sabes? Querían echar a todo el mundo. Estaban cansados. ¿Sabes que Jesús era una persona que no paraba? Ya es tarde, que se vayan por ahí, hay aldeas por ahí que compren. No. Y eso creo que también implica, y a veces nosotros somos iguales, ¿viste? Cuando ya vemos que es grande lo que tenemos que hacer, decimos, che, que se vaya. Que lo hagan otro, lo hacemos otro día. Pero hay gente que tiene la oportunidad en el momento, porque capaz que después se pierden. Ustedes me entienden a lo que estoy yendo, ¿verdad? Ya. Y a veces nosotros nos ponemos en ese mismo lugar de los discípulos. ¿Por qué? Y nada, porque a veces estamos cansados, porque no tenemos un renuevo espiritual, porque aunque vamos atrás de Jesús en ese trote, vemos que se generan situaciones en las cuales nosotros tenemos que ir más a Dios y tener nuevas fuerzas, y el servicio involucra amor.
El servir involucra amor. Y cuando hablamos de servir, no estamos hablando de servirnos a nosotros. Estamos hablando de servir a otros. Las personas, los seres humanos, estamos acostumbrados a que nos sirvan. Yo qué sé, aquellos que en algún momento tuvieron la oportunidad de ir a un bar, te sentís como el rey, como Salomón. Y te sentás a la mesa y vos sos, yo no, y te sentís como él. Realmente. Porque ya nuestra tendencia es eso. A ver, no estoy hablando de un servicio en donde vos estás pagando, pero yo estoy hablando de la tendencia que nosotros tenemos como seres humanos. Esa es la tendencia que tenemos. Jamás en la vida, si no está el Señor en nosotros, vamos a tener la tendencia de ir a servir a alguien por amor, desinteresadamente. Porque ese es el punto, el desinterés que tuvo Jesús cuando le estaba lavando los pies a sus discípulos. Y uno dijo, pero ¿cómo vas a hacer esto? Nosotros tenemos que hacer esto. Cállate la boca, nabo. Esto es que lo tengo que hacer. Y a veces es como que muchas veces tenemos que agacharnos un poquito más y agarrar los pies de alguien que tenemos al lado y eso es lo mismo. Amén. Lavarle los pies. Porque quizás sus pasos están sucios. Capaz que su caminar viene con suciedad en sus pies. Y viene descalzo. No tiene las sandalias del Evangelio. Me estoy haciendo entender. Pero eso implica predicar con pasión, con amor y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. En Romanos habla en 12:3, habla de que no menospreciemos a nadie y no tengamos un concepto elevado de lo que nosotros podemos llegar a ser. Sin Dios, déjame decirte que no somos mucha cosa. Y una cosa muy importante, que no nos olvidemos nosotros cómo venimos al Señor. Porque hoy por ahí nos sentimos bien y estamos, con un poco de ropa limpia, con la cabeza más limpia, nos sentimos un poco en paz, o vamos a decirlo así, con la conciencia tranquila, porque el único que da paz es el Señor. Y eso no quiere decir que nos olvidemos cómo un día vinimos al Señor. Y cuando nosotros nos acordamos de cómo vinimos un día a Dios, no importa la forma o la manera en que viniste. No estoy hablando de una forma física y literal, sino estoy hablando espiritualmente. Porque vinimos todos leprosos al Señor. Todos. Todos fuimos de aquellos que gritamos, Hijo de David, tened misericordia con nosotros. Todos fuimos de aquellos que gritamos que tuvieran misericordia con nosotros. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Cuántos se olvidaron de Jesús? Casi todos. Casi todos. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Porque uno sí se dio cuenta. Y eso es lo que yo quiero destacar, ¿no? Pero vos decís, Seba, bueno, ¿qué tendrá que ver todo esto con el amor al prójimo? Tiene mucho que ver. Porque desde el momento que nosotros nos olvidamos de cómo nosotros vinimos a Dios, nosotros nos las creemos, pensamos que lo que hoy somos es por nosotros. Y no es así. Error. Mentira machaza. Que nosotros mismos creamos. El único que tuvo misericordia con nosotros fue el Señor. Y alguno que Dios usó para ser como lo que estamos compartiendo. Usó a uno que tuvo amor a Dios y nos amó a nosotros. Porque mirá que había que amarme a mí, Dios, bueno, hasta el día de hoy. Pero imagínate hace unos años atrás. Entonces,
Yo digo, si hubo esa gracia conmigo, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Sí, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo entiendo todo eso y también digo que es cierto, pero también si nosotros nos dejamos estar, cuando queremos acordar, estamos viviendo solamente en un formato en donde Dios no está. Porque si no se manifiestan los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, olvídate, no está el Señor. No está Dios. Y cuando nosotros vivimos en ese formato, tenemos que decir, ay, 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 ¿en qué termino? Pero todos nosotros, eso es algo que tenemos que todos pensar, ¿en dónde termino? Y vuelvo a lo mismo que dije hace 10 minutos atrás, no nos olvidemos cómo vinimos a los pies del Señor. Porque sin el Señor, o si no fuera por el Señor, hoy no hubiéramos o no estaríamos como estamos, si no hubiera sido por Él. Entonces, si nosotros un día recibimos de eso, nada, hay que darlo, punto. Hay que darlo, no importa quién seas, hay que darlo. Hay que entregarse, hay que darlo. ¿Quién sos, fulano de tal? No importa, hay que darlo. Si recibiste la gracia de Dios, hay que darlo. Jesús se transfigura con Moisés y con Elías. ¿Conocen ese pasaje? ¿Y quién lo vio? Pedro. Y algunos más. Y cuando ven ese acontecimiento, sucede algo. Dice, bueno, lo que podemos hacer es que podemos armar 3 chozas. Una para Jesús, una para Elías y una para Moisés. Y a veces nosotros encerramos el conocimiento que tenemos en chozas y no expresamos el amor, la gracia, el poder de Dios fuera de lo que nosotros pensamos que podemos encerrar a Dios. A veces encerramos a Dios en esas chozas como quiso hacer Pedro en un momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando no manifestamos, no expresamos el amor de Dios, le estamos poniendo al mismo Dios y poniéndonos en el lugar de Pedro, encerrando a Dios, encerrando a Jesús en una chocita. Sí, no, pero yo hago esto y aquello y lo otro, y sí, está. Pero también, como los discípulos, hicieron un montón de cosas, pero ¿sabés qué flí le querían echar a la gente? Nada, cuando uno se cansa, cuando uno se desgasta y no hay un renuevo de Dios, lo único que quería hacer es nada. Presten atención, lo único que quería hacer es nada, lo menos posible, lo que menos te canse, lo que menos te agobie, lo que menos te pone mal, lo que más fácil sea para vos. Y Jesús encontró y vio en estos discípulos que lo seguían, encontró dijo, no se van a ir. Y al no expresar los frutos del Espíritu Santo y empieza a vivir una tibieza, ¿sabes qué? Se hace un callo después en el corazón. ¿Por qué? Porque no perdés toda la sensibilidad a cualquier cosa que esté a tu alrededor. No te interesa, no te importa. Vos seguís con lo tuyo, yo sigo con lo mío. No importa lo que pase, que lo arregle otro. Pero escúchame, si Dios te permite a vos ver una situación en donde vos tenés que usar lo que se supone recibiste un día, no podés hacerte el otro, tenés que hacerlo. ¿Se entiende? Pero
esto va en cada uno. Por eso dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor. Tenemos que tener en claro eso, ¿no? Que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino, como dice la Biblia, pero, en fin, cada uno de nosotros sabe a quién tiene al lado, donde Dios te está diciendo, che, cumplí esto. ¿Cuánto tenemos un hermanito en Lima al lado? Levanta la mano, Natalia. ¿Quién soy yo, no? ¿Cuántos tenemos un hermanito en Lima en el cual nada, Dios te lo está poniendo al lado? No es para que viva al lado tuyo, no es para que vos te calentes todos los días, te lo está poniendo por algo. ¿Se entiende? O sea, si te pone alguien complicado al lado, te lo pone para que vos puedas expresar el amor de Dios. Porque si no, lo otro, todo lo que digas es solamente palabras. Y recibirlo así nomás, solamente palabras. Y si no vivimos en el Espíritu, voy a ser bien frontal. Si no vivimos en el Espíritu, vivimos en la carne. Simple. Los frutos del Espíritu conocen, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. Son 8. Los frutos de la carne también. Lo podés poner, Karen. Gálatas 5, 26 creo, y terminamos con eso. ¿Alguien se acuerda? 22, 5, 22. ¿Esos son los frutos de la carne? 19. Bien. Dice, manifiestos son los frutos manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes como estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho, antes que lo practiquen tales cosas, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, sin duda. Pero lo que quiero decir es que si no manifestamos los frutos del Espíritu es porque no está el Espíritu. ¿Se entiende? Y si no está el Espíritu de Dios, vivimos en la carne. Y las obras de la carne están escritas ahí. No, yo me cuido. Sí, está bien, puede ser. Había 10 vírgenes, sí, se cuidaban todas. Pero hubieron 5 que se perdieron. ¿Sabías? Sí. Sí, pero éramos apartadas. Y Señor, no te conozco, le dijo. Nunca te conocí. No les abrí la puerta. Porque puede decir, no, yo no vivo en la carne, yo me cuido. Sí, está bien. Los frutos de Dios tienen que estar. ¿Por qué? Porque reconoce eso. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar, vamos a seguir porque si no, ¿saben cómo se van a ir de su casa contra enojados todos? Bendito sea el Señor. Padre, nosotros todos te damos gracias.